Wendy Selene Pérez Becerra, Paula Mónaco Felipe, Luis Brito y Miguel Tovar obtuvieron este premio nacional por su reportaje Traficantes de ADN. ¿Cómo fue elaborado este trabajo periodístico? ¿Sobre qué trata? Este reportaje se encuentra en Traficantes ADN, Traficantes de ADN.com, y yo tuve el gusto de conocer, pues, aparte del equipo allá en Río de Janeiro, en Colpín, y me enlazo esta mañana con Wendy y Paula Mónaco. Muy buenos días, gusto de saludarlas y por supuesto muchas felicidades. Hola, Adriana, muchísimas gracias. Buenos días, arrancamos con quién, Wendy. Con buenos Paula, días, con Paula. Paula, está bien. Un placer saludarte, muchas felicidades, qué orgullo, tuve la oportunidad de conocer pues de cerca, de leer ya este reportaje y bueno, en cuanto al tema de desapariciones y todo lo que conlleva, pues bueno, un merecido reconocimiento al esfuerzo, que es un trabajo, hay que decirlo, independiente y colaborativo. Buenos días, Adriana, mucho gusto de escucharte, de estar en tu noticiero, muchas gracias por invitarnos. Y como bien decías, es un trabajo independiente, Wendy Selene Pérez, Miguel Tovar y yo, que somos freelance, periodistas independientes, llevamos un tiempo trabajando juntos, haciendo distintas cosas, y esta vez aplicamos a una convocatoria de un programa de piloto de periodismo que lanzó la UNESCO hace año y medio, más o menos, y nos dieron una beca, y por esa beca fue posible realizar una investigación como es Traficantes de ADN, que fue una investigación no solo sólida, sino también extensa y con un equipo. Entonces fuimos nosotros tres, más Luis Brito, colega periodista que se sumó, y dos editores, Guillermo Sánchez Cervantes y Francisco Sandoval, con el acompañamiento de UNESCO. Y creo que esto es importante porque hacer periodismo independiente en México, como en todas partes, pero aquí siento que especialmente es complicado, y cuando vemos los productos que hay, algunos que hemos encontrado en Colpín, donde tú también estabas, pero otros con solo revisar los medios electrónicos de México, vemos qué tan importante y qué tan factor de cambio pueden ser, porque una cosa muy interesante de esta investigación Traficantes de ADN es que por un lado muchas familias se enteraron de que habían sido usadas y otros de que existía este negocio por medio de nuestro reportaje, se organizaron, comenzaron a reclamar al Estado, y por otra parte, en el juicio al primer excomisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, que podría haberse desarrollado prácticamente en lo oscurito y en silencio, prosperó, se hizo público y finalmente fue sentenciado. El trabajo que nosotras hicimos aportó de alguna forma a esa justicia, fue incorporado como prueba y muestra que, bueno, que desde el periodismo también podemos aportar a accionar la lenta justicia de nuestro país. Y justamente en una de las entrevistas que hacen a la titular, a la comisionada de búsqueda en el país, hacía referente, bueno, que está un proceso legal en donde se investiga, pero que decía por ahí, pues ojalá que encuentren ustedes elementos para que se aporten. Lamentablemente, porque no es algo que nos toca, pero le hemos tenido que entrar, pues los periodistas hemos tenido o estamos teniendo que hacer el trabajo que le toca a las autoridades, que es investigar, porque la propia comisionada decía, pues ojalá que ustedes aporten elementos, pues para dar con la verdad o con la justicia en este caso, ¿no? Totalmente. Muy buenos días a ti. Buenos días, Wendy. Habla Wendy. Buenos días. Totalmente. Al periodismo, tanto en las administraciones pasadas como en la administración actual, le está tocando hacer las tareas del Estado, y no deberíamos de estar haciendo las tareas del Estado, sino inspeccionando, revisando y chequeando que el Estado haga su chamba, pero no haciendo la chamba que le corresponde al Estado, tanto, por ejemplo, en temas de saber cuántas fosas clandestinas hay, cuántos desaparecidos hay, ¿no? Que no son datos públicos, y bueno, con esto de tráfico de ADN todavía mucho peor, ¿no? Haciendo el trabajo que podría haber hecho la justicia, porque claro, lo que sí hay que decir es que la Fiscalía General de la República se ha visto muy floja con el caso, también digamos el tribunal, el Poder Judicial se vio muy flojo con la sentencia para Roberto Cabrera, ¿no? El excomisionado. Que no ameritó cárcel, y hay un caso pendiente todavía, hay una carpeta de investigación, una segunda carpeta de investigación, porque
lo que se juzgó, ya el primer caso dicen que eran cerca de 50,000, más de 49,000 perfiles genéticos, y esto fue en la época todavía de Peña Nieto. Pero pero la segunda carpeta de investigación, que todavía está pendiente por resolver, tiene que ver con otra entrega igual a la misma empresa Central ADN, de nombre comercial ADN México, de no sabemos cuántos perfiles, y también ha de ser prácticamente del doble, ¿no? Sí. Si consideramos cuántos perfiles genéticos tenía en ese momento la Fiscalía General de la República, que es la que concentra la gran base de datos nacional del país y de los estados. Y bueno, y también ahí recordemos que qué bueno que nos hablas de Hermosillo y que están interesados como en conocer el reportaje, porque Coahuila, ¿no? La zona, pues, en esa zona del país, ¿no? Del norte, pues también hubo contratos millonarios. Que Sonora no está dentro de esos, pero también está dentro de las, pues, de alguna manera las fiscalías que hacen pruebas, pero que no están certificadas. Entiendo a lo que leía ya también el reportaje, que será interesante también contextualizar en esto. Pero Paula, bueno, estoy platicando con Wendy Selene Pérez Becerra y Paula Mónaco, está en el noticiero Karina Barraza, y vamos a platicar, seguimos platicando en qué consiste. Usted no ha tenido la oportunidad de leer, ahorita le vamos a dar todos los detalles donde puede dar lectura. La verdad está muy interesante este reportaje, no por nada pues galardonado como Premio Nacional. Si podemos hacer un resumen, Paula, ¿de qué trata Traficantes de ADN para la gente que pues no basta nada más con publicar, también tenemos que compartirlo, difundirlo, leerlo y bueno, eso también incide, ayuda en mucho? Sí, Traficantes de ADN es una investigación que encuentra y saca a la luz una red de corrupción entre altos funcionarios mexicanos, ex altos funcionarios mexicanos e instituciones de procuración de justicia con una empresa privada que trabaja en temas genéticos. ¿En qué consiste en esta corrupción? En el otorgamiento de contratos y vía adjudicación directa para trabajos de identificación en varios estados del país, contratos que encontramos, que exhibimos y que están dentro del reportaje. Y también, por otra parte, la copia, no sabemos cuántas veces, de la base de datos genéticos que tiene la hoy Fiscalía General de la República, antes PGR, a esa empresa privada. ¿Y qué contiene esa base de datos genéticos? Las muestras de ADN de familiares que buscan a personas desaparecidas y las muestras de ADN extraídas a cuerpos y restos hallados en el país. Tanto la copia de ese material como el ingreso de computadoras de esa empresa privada a un lugar sumamente importante como es el Laboratorio de Biología Molecular de la PGR, antes FGR ahora. Sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque las computadoras entraron para conectarse a esa base de datos, para mostrar un software, y para poder conectarme a una base de datos la tengo que cargar, hacerla correr, y no sabemos si sigue conectada o no. No tenemos respuestas, al menos las respuestas que nos ha dado las instituciones públicas son que esas computadoras, dan cuenta de que esas computadoras no han salido. ¿Y por qué es importante o grave que se copie una base de datos genética de este tipo? Una, porque es información sumamente confidencial, personal, protegida por las leyes de protección de datos personales. Dos, porque es una base de datos considerada de seguridad nacional. Utiliza un tipo de software donado por el FBI en el marco del Plan Mérida y de la estrategia de seguridad en el país. Y tres, porque si se copian no tenemos la certeza de qué está ocurriendo con esa información genética, que es fundamental. Porque si yo estoy buscando a un familiar desaparecido y doy mi muestra de ADN, ahí queda la posibilidad de encontrarlo aún si yo me muero, aún si yo ya no estoy aquí. Entonces, esta manipulación ilegal y poco humana de la base de datos genética puede significar incluso el perder las posibilidades de localización para miles de personas. Y México tiene cerca de 100,000 personas desaparecidas en los últimos 15 años y al menos
52,000 cuerpos sin identificar en morgues, panteones forenses y diversas instancias, según el último dato que dieron las autoridades federales. Pero no saben. ¿Y cómo operaban? Bueno, se acercaban estas personas de esta empresa con personas que tenían algún familiar desaparecido, les decían que podían dar con el paradero de esa persona, que tenían datos, pero la finalidad era acercarse a estas madres, padres, familiares y obtener un contrato con ciertas fiscalías o autoridades de cada estado. Ya por último, Wendy, ¿dónde queda parado Sonora? ¿Encontraron algo al respecto? Yo veía que no está en la lista, por supuesto, de los estados, pero también tengo conocimiento de que esta investigación sigue, o sea, fueron bastante extensa y obviamente me imagino que hay mucho más que encontrar en esta primera etapa o reportaje, pues se dan estos resultados. Sí, Sonora, a ver, déjame ver si lo tengo aquí. Sonora no aparece. No aparece. No aparece en nuestro mapa. Nosotros indagamos en todo el país. Sí. Preguntamos a todas las fiscalías si habían tenido contratos con esta razón social, ¿no? Con Central ADN SADCB, y lo preguntamos de diferentes maneras. Hicimos muchísimas decenas de solicitudes de información de diferentes modos para ver si caían. Ya ves cómo es eso de los pedidos de transparencia, que a veces si no funciona de una forma, funciona de otra forma. Sí. Con otra pregunta hicimos a todos los estados y no. O sea, Sonora dijo que no, tampoco encontramos huella en la línea de tiempo que hicimos de búsqueda hemerográfica. Hicimos una gran minería de datos en cuanto a cuestiones hemerográficas, pero Sonora es lo que quiero ver. No sé si lo tienes a la mano, Karina, discúlpame que no estoy de frente a la computadora, o si lo tiene Paula a la mano. Sonora, decías, es uno de los laboratorios. Tienen un propio laboratorio que es el estatal. Lo que veía yo es que, algunos de los estados no están certificados. Ajá, como tal. Entonces me quedaba ahí nada más la duda. Existe un laboratorio que se crea acá en 2019, se inaugura, y en donde, todas estas muestras de ADN, también lo he solicitado yo por transparencia, y se habla de que no hay una empresa o no subcontratan a una empresa por lo menos en los últimos 6 años. Sin embargo, habría que ahondar más en este tema, ¿no? Pero es el propio laboratorio que pocas fiscalías en el estado manejan su laboratorio. Sonora es una de las entidades que sí tiene su propio laboratorio de inteligencia forense, en donde se hacen estas pruebas de ADN y donde se hace, las comparativas de familiares con personas desaparecidas o aquellas que tengan que ver con cualquier otro delito, ¿no? Ahí hay una cosa que creo que sería interesante que las propias familias y la ciudadanía y nosotras como periodistas empecemos a ver que hay cierto tipo de acreditaciones que los laboratorios deben conseguir y renovar periódicamente. Sí. Es una primera cosa que tenemos que aprender a mirar, y que si leen el reportaje van a entender cuáles son esas certificaciones y qué implican. Y sobre todo, que papás, familiares estén atentos, porque este reportaje también pues enciende los focos y las alarmas, y gracias también a esto se pudieron, a través de 17 testimonios, si mal no recuerdo, muchos pudieron alertarse y también decir, oye, algo está pasando, y si se diera no nada más de este laboratorio, sino de otros que intenten pues acercarse a alguno de los familiares con oye, te voy a hacer la prueba gratis, oye, esto, lo otro, pues estén también con las antenitas bien puestas. Yo tengo que ir a la pausa, pero quisiera pedirles a algunas de ustedes que si quieren agregar algo, y invitar a que lean este reportaje que es galardonado, pues, Premio Nacional de Periodismo 2021. Sí, yo no sé si ahí me escuchan bien, porque Paula me decía que me escuchaba muy lejos. Sí, ya te escuchamos bien, Wendy, sí, te hemos escuchado bien. Gracias. Sobre la certificación, que los laboratorios por ley necesitan estar certificados. Todos los laboratorios necesitan estar certificados y hay diferentes tipos de certificación. Además de eso, a mí me parece muy relevante, honestamente, que hablar del peso que se le está dando a la... ¿Te perdimos, Wendy? Ay, ¿no? Donde de pronto haces el match y aparece la persona fallecida con los familiares, y la verdad es que eso no es así. Y la mayoría de algo que no está en el reportaje, pero que hemos ido descubriendo haciendo este trabajo, es que... A ver, Wendy, ¿se pierde? Es como si fuera un todopoderoso o si fuera como la única esperanza del país, pero no es así. La mayoría de las identificaciones son por huella dactilar o por identificación directa, o sea, realmente sí ha sido muy
de identificar a tantas personas por las condiciones en que se han encontrado los restos humanos, desgraciadamente, pero no en todos los casos es así. Entonces, creo que hay que evidenciar también que esa inversión que hicieron los estados, tanto a nivel federal con la Fiscalía General de digamos a nivel federal, pero a nivel estatal, por ejemplo, en Coahuila, que fueron 4.1 millones de pesos de contratos de adjudicación directa, pues está apostando a una empresa que al final siguió sin identificarse. O sea, creo que encontramos es que de todas las personas que entrevistamos de las familias, ninguna de las familias encontró a su familiar desaparecido y ninguno fue identificado. Por ADN. Te escucho lejos, no sé qué pasó ahí, Wendy, pero comprendo lo que nos quieres decir. Siento que las autoridades, en un reportaje también hecho por tu servidora, dábamos pie que solamente le están apostando, pareciera que están apostándole solamente a la identificación por ADN. ¿Tenemos en la línea Paula? Sí, Paula, sí, para despedirnos y bueno, agradecerte que nos hayas tomado la llamada. No sé qué pasó con Wendy, pero si podemos invitar a leer este reportaje. Sí, muchas gracias, y también estar alertas y llamar a que todos vayamos fiscalizando, porque por ejemplo a nosotras no nos dio el tiempo ni la vida para todos los estados hacer el mismo tipo de investigación, si bien preguntamos a diversas instancias de muchos estados, pero hubo estados como el estado de Coahuila que nos negó que hubiera tenido contratos con esta empresa, y fueron familiares quienes nos dijeron, no, sí hubo contratos, y así pudimos llegar hasta los documentos que tenemos. Entonces, que hoy no esté incluida Sonora no implica que no haya cosas por investigar ahí. Y frente a la crisis forense que vive México y las soluciones que se están tratando de encontrar, es importante que nosotros, periodistas, sociedad, familia, ciudadanía, estemos informados, participemos y podamos opinar y entender cuándo algo que se nos está presentando como solución lo es y cuándo no, y hasta qué punto. Y es muy importante, creo yo, que existan los centros regionales de identificación forense, que el Estado intente resolver por su propia cuenta y no por vía de empresas privadas. Pero si no hay capacidad en algún lugar del Estado y tienen que entrar las empresas privadas, tienen que existir parámetros para eso. Así es. Y ahí estamos, sociedad, periodismo, familias, para poder participar, opinar, marcar la cancha de alguna forma. Así es. Paula, agradecerte y felicitarte por este logro, este galardón, el trabajo. Un abrazo para ti, para todo el equipo. Y bueno, que el periodismo siga haciendo cambios y el periodismo siga incidiendo pues en la sociedad. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Adriana. Karina, ya. Karina, ya te cambié el nombre. No importa, me andas confundiendo con Adriana de Perú, yo creo. Todos quienes están escuchando. Ándale, pues, gracias. Ay, perdón, un abrazo, Karina, no te preocupes. Bye, bye.